Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos, miércoles, mitad de la semana. Hoy con muchas expectativas, el discurso del presidente y las especulaciones, por supuesto, pero bueno, ya hoy sabremos, como hemos dicho todos estos días, por dónde viene la cosa. Hay temas que son fundamentales, temas de los que todos esperamos que al que el presidente se refiera. Que de no hacerlo, entonces también igual serían muchas señales de por donde la cosa se va a dirigir. Por ejemplo, aquí hablan de logros, hablan de balance, pero hay situaciones aquí que en el país, señores, están ocurriendo y a las que tendrá que en su momento referirse el presidente de la República, y yo creo que el momento es precisamente ahora, de cara a los próximos 3 años que queda por gobernar. Por ejemplo, ¿qué está pasando aquí con todo el tema de la minería? Hablamos del tema eléctrico, obviamente, cuando vemos desde el Ministerio de Energía, Minas, nos concentramos mucho en el tema de energía, de las que las expectativas son pocas y de las que poco se podrá exhibir. Por ejemplo, ahí se habla de qué cosas. Se habla de una licitación que se está haciendo por ahí por la bahía de Manzanilla, una extraña licitación en la que uno no entiende, porque parece que es una licitación para que nadie licite, pero bien, poco se ha hablado incluso de un pacto eléctrico que parece que no tiene los elementos para que las autoridades puedan exhibir, pero en torno al tema de la minería, oiga, vamos y nos colocamos nosotros, por ejemplo, en el sur del país, vamos a Barahona, lo que está pasando en Barahona con el tema minero, ¿qué pasa en San Juan de la Maguana con Gorques? ¿Qué pasa entonces aquí en Santo Domingo? ¿Qué pasa en todo el litoral sur con el asunto de la extracción de hidrocarburos? Eso mismo que acaba de conocer de urgencia prácticamente el Senado de la República cuando aprobó entonces a una empresa quebrada, que es la empresa Apache, de 14 que estaban licitando. Esa justamente que la verdad no tendría cómo responder frente a los riesgos que nosotros correríamos, pero además, ¿qué va a pasar con el turismo? Si empezamos con la explotación en todo ese litoral que viene desde, óigame cuál es, desde San Pedro de Macorís hasta Jaina, te cubre un litoral que te va a eliminar toda esa zona de Juan Dolio, porque dígame usted, son bastante incompatibles, ¿no? Esas explotaciones con el tema del turismo. Y entonces nosotros terminamos con lo que está ocurriendo. Si tú vas y te remontas allá a Cotuí, vas y ves lo que ha quedado de Cotuí y por supuesto el proceso de expansión que está pretendiendo ahora Barrigor con Monte Plata, con Yamasá, de lo que nosotros hemos hablado hasta el cansancio. Y si llegas a Loma Miranda, llegas a Managua, entonces ahí está las intenciones que no cesan respecto a Loma Miranda, y tú dices un golpeo sistemático que está ocurriendo con todo eso. Entonces, frente a todas las interrogantes que tienen los ciudadanos y ciudadanas, yo creo que tiene que empezar a enviar señales de que va a ocurrir con esto en el país, y es parte de lo que debería hablar el presidente de la República, claro, sin dejar de mencionar el caso reforma fiscal, pacto fiscal, situación de la misma economía, pero todo es especulaciones. Ahora, un ejercicio que ya se ha empezado a hacer tiene que ver con las valoraciones de algunos funcionarios, y les cuento, señores, que la funcionaria es funcionaria mejor valorada, claro, junto al presidente de la República también, al que todavía la gente le atribuye buenas intenciones, y no hay por qué dudarlo, porque hasta este momento, bueno, pues las muestras del presidente Luis Abinader van en esa dirección. Miriam Germán, Procuradora General de la República, la funcionaria mejor valorada, sí señor, y vaya, que la vida tiene ironía, porque mientras Miriam Germán está ahora mismo por todos los sectores y en todos los escenarios, siendo la funcionaria que ha cumplido con las expectativas de la gente, en tanto eso ocurre, su antecesor, ¿qué pasa? El señor Jean Alain Rodríguez está guardando prisión preventiva precisamente por haber hecho todo lo contrario a lo que es la responsabilidad de la Administración de Justicia. Y usted dirá, bueno, ¿por qué en el caso de Miriam Germán, cuando algunos dicen, mira que hay lentitudes respecto a los casos, a las judicializaciones que se están haciendo, pero se están haciendo, que por cierto hoy se va a conocer el caso y se va a decidir lo de Max Montilla, ese del pulpo eléctrico, parte de los pulpos, de los tentáculos del tema eléctrico, y parece que no se va a salvar respecto a la judicialización también del caso. Hay muchas cosas que explicar, pero retomando lo de Miriam, la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hace mucho tiempo
aquí en el país cerca de 3, 4 años, la gente decidió que ya no quería más corrupción y más impunidad. Y la respuesta de la Procuradora General de la República respecto a estos casos, bueno, pues ha satisfecho precisamente eso que es determinante para los ciudadanos y ciudadanas de este país: la judicialización de los casos, persecución de casos de la pasada administración, pero también casos de esta gestión. Por tanto, la verdad es que yo creo que mucho más allá de la pachotá que intentó hacer el señor Jean Alain con Miriam Germán, que no es solo por las simpatías que generó esa actitud tan mezquina y casi rastrera del ex procurador general de la República, y debo pedir disculpas por el término, pero la verdad es que yo no creo que haya algo una palabra que pueda definir más esa actitud tan mezquina de Jean Alain, como ustedes recuerdan, con todo el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero bueno, ahí seguimos expectantes en medio de algunas informaciones que hoy en el día se nos ofrece y que son positivas. Por ejemplo, la baja positividad, la menor alcanzada después que el país se declaró en alerta por el tema de la pandemia. Tenemos en este momento una positividad que ronda creo que 1.8%. Muy baja, y eso tiene que ver, señores, con el tema de la vacuna. Así es que yo creo y invito a través de esta plataforma a que vayan y acudan a vacunarse, señor. La FDA acaba de aprobar la tercera dosis, por tanto nosotros seguimos adelante, porque aquí en República Dominicana hace tiempo que la tercera dosis se empezó a aplicar. Creo que son más de 300,000 personas las que ya se la han aplicado, yo me cuento entre ellas. Entonces vamos a vacunarnos, no nos vamos a confiar. Podríamos tener rebrotes, vamos a mantener el distanciamiento, vamos a utilizar nuestras mascarillas, porque todavía esto sigue. Y en el ámbito internacional, o por lo menos desde la geopolítica que también nos toca a nosotros, bueno, acontecimientos de los que efectivamente tenemos nosotros que hablar, y es respecto a dos acontecimientos que yo creo que implican simplemente una derrota en este momento para Estados Unidos. Dos acontecimientos que tienen que ver, uno, con el diálogo que se está celebrando en estos momentos ahí en México. Increíble, pero en menos de una semana son dos derrotas las sufridas por Estados Unidos. ¿Y quiénes están sentados en México en la discusión? Bueno, precisamente la oposición, parte de ella, de la que había sido aupada precisamente por Estados Unidos con su presidente de facto, autoimpuesto desde 2019, el señor Juan Guaidó. Entonces, esa expresión y esa decisión, sobre todo, de sentarse ahí en la mesa de las negociaciones y a tratar de buscar una salida pacífica respecto al caso de Venezuela, nos parece que es simplemente un golpe bastante serio para Estados Unidos, que procuró y que entendía que a esta fecha la situación de Venezuela iba a ser distinta. Y la segunda derrota, por supuesto, la visualizamos recordando lo que pasó en el 2001 con una coalición que estaba dirigida precisamente por Estados Unidos cuando derrocó a los gobernantes talibanes. Ustedes recuerdan, en Afganistán, después de los atentados terroristas de septiembre, del 11 de septiembre exactamente, que llevaron a la Casa Blanca, señores, a apuntar sobre el país centroasiático. ¿Y qué pasó en estos momentos? 20 años de ocupación, de operaciones militares. Después de esos acontecimientos fueron 20 años de ocupación, de operaciones militares, tras los que Estados Unidos y parte de sus aliados supervisaron elecciones, reforzaron las tropas de seguridad afganas, en fin, que en realidad, antes de estos acuerdos, esos acuerdos que se realizaron entonces en 2020, y fue precisamente entre la administración de Juan Donaldo Trump y del Talibán, ¿verdad? Bueno, pues muchos expertos del tema, analistas de diferentes países, han estado hablando de cómo se ha contribuido a la firma de una especie de salvoconducto para que Estados Unidos pudiera retirarse, en este caso, de Afganistán, sin que eso implique repetir humillantes escenas que ocurrieron aquí en el país en pleno Guerra Fría, señores, cuando tuvieron que retirarse de Saigón en la guerra de Vietnam, y eso ocurrió en 1975. O sea que los acontecimientos de ahora recuerdan exactamente eso, pero son
2 décadas de hostilidades en Afganistán. ¿Y saben cuánto costó precisamente esas hostilidades? Cerca de 110.000 millones de dólares, lo que es un contrasentido. Creo que ayer les refería que mientras ellos se han gastado todos estos recursos precisamente en una guerra sin sentido en Afganistán, señores, apenas 10.000 millones de dólares se necesitarían para la reconstrucción de Haití, que está en una situación bastante complicada en este momento. Pero bueno, hasta ahora los talibanes que controlan el 60 al 85% de Afganistán, según se ha hablado de fuentes diversas, incluidos algunos territorios que son considerables de la frontera del país con Irán, con China, con Pakistán, una situación bastante complicada, muchas preguntas que hay que hacerse respecto a esta salida abrupta de Estados Unidos. Vimos el discurso también del presidente Joe Biden, donde decía que simplemente justificando un poco todo este proceso, decía que el único sentido de la presencia de Estados Unidos en Afganistán era precisamente evitar acciones terroristas después de los acontecimientos del 11 de septiembre, que en ningún momento se trataba de reconstruir esa nación. Sin embargo, la verdad es que yo creo que esto sí plantea preguntas que son bastante interesantes respecto a este caso, y es que en pocos días después de haber sufrido esos 2 revés, esas 2 derrotas que son colosales para el Imperio del Norte, señores, habría que pensar, o por lo menos cuestionarse si con esto se trata del inicio de una serie de fracasos que vayan mucho más allá de lo que ocurre en Afganistán, pero también de lo que ocurre aquí en su patio trasero, al que tendrán que mirar de nuevo, y donde las cosas están bastante complicadas. O si se trata de la crónica anunciada de la caída de una especie de monstruo de papel, como decía un articulista en esta semana, haciendo referencia precisamente y un análisis en perspectiva de lo que ocurre en Afganistán. O será una especie también de reacomodo del imperio que está en situaciones muy complicadas, o si se van a buscar algunos otros escenarios para esas políticas que revistan Estados Unidos. Mirar entonces hacia aquí, hacia Occidente. Bueno, aquí las cosas también han encontrado esas vías que de Eduardo Galeano decía, venas abiertas de América Latina. Las vías se están recomponiendo con lo que ha estado ocurriendo desde Chile, lo que acaba de ocurrir en Perú, efectivamente, y por supuesto las expectativas frente a Brasil y México, que es parte de América del Norte, también mirando hacia el sur. Las cosas se ponen interesantes en términos geopolíticos, y por supuesto tendremos que seguir analizándole situación de Afganistán y de sus mujeres aparte, solamente viendo el macro, porque yo creo que estos acontecimientos hay que darle seguimiento. Y seguimiento tienen que darle ustedes también a estas transmisiones. Vamos a decirles que nos llegan, por supuesto, gracias a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y Sardinas Dimar. Gracias, vamos a opinar, por supuesto, a compartir. Vamos a suscribirnos, los que no lo han hecho también, háganlo a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.